Bueno, estamos con Pascual Guerrero, figura muy importante del Valle del Cauca y de Colombia por la trascendencia no solamente del nombre de su padre, sino por sus ejecutorias profesionales, personales, muy importantes para el devenir vallecaucano y caleño. Pascual, muy buenas, ¿cómo se siente en esta etapa de la vida? Afortunadamente muy bien, porque pues una de las cosas que hice en la vida fue mucho deporte. Yo fui campeón nacional de natación, escalador de montañas, el único colombiano que ha cruzado a nado el Canal de la Mancha entre Francia e Inglaterra. Y nunca he tomado, nunca he fumado, entonces a mis 84 años, que es lo que tengo hoy en día, me siento absolutamente pleno de energía y, en fin, con una excelente salud, gracias a Dios. Bueno, usted está emulando con Joe Biden y con Donald Trump, que a una edad madura, con mucha inteligencia y con una gran sabiduría, producto del trabajo, el conocimiento y las experiencias de muchos años, está en la política, aspira a la alcaldía de Cali. Los viejitos de la política, como me dicen los amigos, el viejo Pascual. Sí, mientras la mente funcione y la experiencia sea recogida en beneficio de una causa y tengamos una buena salud, indudablemente que ese final de la vida debe terminar con un ofrecimiento de nuestros conocimientos, de nuestra experiencia a ciudadanos y a una ciudad tan caótica como la nuestra, que requiere tantas soluciones, que obviamente no las soluciona un individuo, sino un muy buen equipo de trabajo. Pero ahí es donde la experiencia funciona, el saber escoger con quién trabajar y ante todo el tema de la honestidad en todo lo que se haga en un país pues, que está desafortunadamente herido por esa característica de deshonestidad que nos ha caracterizado. La marca región del Valle del Cauca y de Cali en gran parte es el deporte. ¿Qué ha incorporado a su campaña como programa frente a esa necesidad tan grande de la juventud caleña a través del deporte? Bueno, más que campaña, porque digamos que no hemos iniciado el proceso de campaña, sino el proceso de organización básica. Todavía no hay campaña, todavía no hay pues, una absoluta definición del tema, pero el tema del deporte, como ustedes recordarán, yo traje a Colombia y conseguí los Juegos Mundiales, que después de los Olímpicos es el evento más grande que se hace, 26 campeonatos mundiales simultáneos, igual que los Olímpicos, pero no tienen y no puede tener la publicidad porque el Comité Olímpico no permite que los Juegos Mundiales tengan publicidad porque es una seria competencia a los Olímpicos. World Games. Los World Games, que son 26 disciplinas, una gran mayoría de ellas olímpicas, en modalidades diferentes a las de los Olímpicos. Y ese es quizás el evento más grande que Colombia haya hecho jamás, pero no tuvo la repercusión que debió haber tenido, desafortunadamente, pero se hizo con un éxito impresionante. Cuando estuvimos en Turquía después de los Juegos Olímpicos, Cali fue declarada la ciudad que ha hecho los mejores Juegos Olímpicos jamás, por unas particularidades. Juegos Mundiales. Juegos Mundiales jamás, sí. Ellos dijeron, the best World Games ever, así lo calificaron. Ante todo por el comportamiento del público. Tenemos un público maravilloso. Llenaron los escenarios. No solamente llenamos los escenarios, sino que hicimos una estrategia muy interesante y era que para cada disciplina y para cada país teníamos unas barras que habíamos entrenado. Entonces llegaban países muy desconocidos y encontraban una barra de caleños haciéndole barra y llegando con sus colores, sus banderas. Y eso fue muy sorpresivo. Hicieron un récord de 101 países. 101 países participaron. Una cosa impresionante. Es que los Juegos Mundiales son muy grandes. Pero hay unos celos muy enormes entre el Comité Olímpico, que de todas maneras es el rector máximo del deporte en el mundo, y los Juegos Olímpicos es un negocio de miles de millones.
Entonces ellos no ¿De quieren... dólares? De dólares, miles de millones de dólares. Eso le deja a cada juego olímpico, le deja al Comité Olímpico, pues, no sé, 15, 20 mil millones de dólares, que es una cosa bárbara. Y luego, por eso se distribuye entre las distintas disciplinas del mundo y hasta nosotros nos toca un pedacito de eso. Pero ellos son muy celosos con eso, por eso los Juegos Mundiales pasaron un poquito sin pena ni gloria. Me preguntabas para Cali. Estamos creando conjuntamente con un grupo muy importante de africanos los Juegos Panafricanos. Y los Juegos Panafro son todos los continentes donde hay africanos. El África está dividida en 5 regiones. Para los africanos el África tiene 5 regiones. Ellos se dividen en 5 regiones por ciertas características raciales, etc. Y la 6ª región son los afro que viven fuera de África, en Asia, en Europa y en América. O sea que estamos nosotros en la 6ª región. Nosotros somos la 6ª región africana. Y el Valle del Cauca es la número 1 en población afro. Cali es la ciudad afro con más habitantes afro en toda la América Latina hispanoparlante. Solamente en Brasil hay una ciudad, ¿no?, que es Belén, que tiene 100.000 habitantes más que Cali. Nosotros tenemos cerca de 800.000 afrodescendientes y Belén tiene como 900. Pero entre las hispanohablantes somos la ciudad afro más grande de toda América y de todas las Américas. Entonces, la propuesta es desarrollar en Cali esos juegos. Exactamente, se están gestando estos Juegos Panafro entre las 6 regiones. Yo tengo una entrevista ahora con la vicepresidenta, ella todavía no conoce el proyecto, o tal vez sí, porque ha sido visitada un par de veces por personas de Estados Unidos y de Ghana. Ella está ahora en Sudáfrica. Es posible que le hablen de los Juegos Panafro, aunque la organización de los Juegos Panafro está más en Nigeria y Ghana y en Estados Unidos. Yo soy, pues, como, digamos, el representante para Colombia, y estamos buscando, pues, que Cali haga esos Juegos Panafricanos, que serán muy interesantes desde el punto de vista cultural y deportivo. ¿Serían unos 60 países? Como países yo creo que mucho más, porque es que vienen de todas partes, de afrodescendientes del Asia, de Europa, de las Américas y de África. O sea que puede subir los 100 países. Puede llegar a los 100 países perfectamente. Ahora, tenemos que limitar los deportes. Obviamente que atletismo, tu deporte, tu niño, tu bebé, ¿no?, va a estar ahí, pues, muy importante, porque tal vez es el deporte donde más participación han tenido los afrodescendientes en el mundo entero. Participación voluminosa y exitosa. Y exitosa, son la gloria del atletismo en cierta forma, ¿no? Entonces será muy interesante ver cómo involucramos a deportistas como Ibarwen y tantas otras personas de nuestra, digamos, camada afrodescendiente olímpica, involucrados en el atletismo y en los deportes que se tengan que organizar. No pueden ser muchos deportes, no pueden ser demasiado grandes, porque puede llegar demasiada gente y se nos vuelve un problema logístico para la ciudad. Pero ya están creados a nivel mundial. Estamos en gestación de esos Juegos Mundiales. De los primeros. Serían los primeros, y es una gestación multicontinental, ¿no? El creador, señor George, que me escapa el apellido en este momento, llega ahora a Colombia dentro de un mes y estaremos, pues, con él conversando. ¿Viene a Cali? Sí, viene a Cali. Qué bueno, muy importante para el deporte. Precisamente nos decía Jaime Aparicio, la gloria deportiva colombiana, que él fundamentalmente está en el deporte. Cuando observó de niño a Gis Owens ganar la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, pero lo que impactó eso mucho, pero lo que más impactó fue la exclusión racial en los Estados Unidos, donde hubo un homenaje a él
tenía que entrar por la puerta de los cocineros y él no podía entrar por la puerta de los invitados y era el homenajeado. Y es precisamente como esa marca histórica del afrodescendiente triunfando en el deporte olímpico. Un vergonzoso pasaje de la historia de los Estados Unidos. Bueno, todos los países donde hubo colonización pasamos por esas vergüenzas, ¿no?, de exclusión. Estamos en una nueva etapa, una etapa muy bonita de inclusión y estamos aprendiendo a convivir los seres humanos, ¿no?, que somos muy racistas, luchamos hombres contra mujeres, no nos gustan los gays, en fin, es decir, es una diversidad de actitudes que tienen que ir desapareciendo gradualmente, que no desaparecen porque el acervo cultural está muy fuerte todavía y aunque queramos, el racismo va a seguir en Colombia contra los negros, contra los indios, y hay otro tipo de racismo social contra los pobres, ¿no? Entonces todo esto pues, es parte de un acervo cultural que gradualmente hemos ido cambiando para bien y cada vez lo cambiaremos más, ¿no? Pero los temas culturales de tanto arraigo son difíciles de cambiar y toman tiempo, pero ahí vamos. Y esas vergüenzas como la de Owen que acabas de relatar, pues es una cosa impresionante. A mí me tocó vivir en los Estados Unidos en el tiempo de los Panteras Negras, de Bobby Seale, que fue el que forjó el término Black is Beautiful, o sea, negro es bello, y ver todos esos esfuerzos de toda esa gente, el Rich Cleaver, Bobby Seale, en fin, todos ellos, para no hablar pues del gran papá Martin Luther King, un hombre con una visión y un carisma impresionantes, que han ido tratando de horadar y de lograr pues, que la cultura de los seres humanos, porque no es la cultura americana, eso viene de Europa, eso es en todos los seres humanos. Cuando ven razas distintas, los genes se ponen ariscos. Yo viví en Europa 20 años. Cuando llegué, como era nadador, estaba muy bronceado. Entonces a mí me discriminaban en Francia porque decían que yo era un árabe, ¿no? Claro. Yo era un árabe para los franceses. Ya cuando me blanqueé después de un tiempo en Europa y viví en Suecia, de todas maneras aprendí a ver cómo los seres humanos pues, nos mantenemos como en clanes, ¿no?, unos pequeños clanes, y estamos todos muy alerta con relación a los otros clanes, y esa situación la vivimos hasta el día de hoy en una ciudad como Cali, ¿no? Cali tiene una serie de tribus, ¿no? Vivimos en tribus y esas tribus unas son blancas con beneficios, blancas pobres, blancas medias, negros ricos, negros pobres, indios ricos, indios pobres, y se vuelven clanes y se genera una diversidad que se mantiene en una especie de lucha preventiva todo el tiempo y que les cuesta trabajo asociarse entre ellos, así sean de la misma raza. A ver, Pascual, para ganar la alcaldía de Cali, entrar en el fin de la primera etapa de este diálogo de ciudad, ¿cómo cree usted que Pascual Guerrero puede ganar la alcaldía de Cali si estamos a 5 meses y medio de esa batalla electoral? Bueno, Pascual Guerrero o el que sea, ¿cómo puede ganar la alcaldía de Cali? En primer lugar, yo pienso que con conocimiento y honestidad de propósito, pero ante todo con un gran equipo de trabajo. Los planes que se tienen, pues básicamente nosotros, todos los caleños que hemos estado en la política de una manera directa o indirecta, y los que no han estado, identificamos los grandes problemas de la ciudad. Uno los puede resumir en 10 grandes problemas, y todos vamos a tener el mismo discurso. La diferencia es el equipo de gentes, no es el líder. Bueno, los líderes tienden a ser muy prepotentes, a creer que ellos pueden solucionar. Se pueden solucionar si tienen un buen equipo de gentes. Una universidad es una gran universidad si tiene un gran grupo de docentes en capacidad de enseñar, pero un rector no hace la universidad, ¿ya? Entonces, la pretensión de que aparezca un genio o una genio
que resuelve todos los problemas, pues es una cuestión ahí medio infantil, creerlo. Es la composición del equipo, la visión, la pasión que se tenga para acometer los problemas que se tienen y la capacidad económica y financiera que se logre. En este momento pues vamos a tener una ciudad totalmente en una situación económica muy grave, muy delicada, por una deuda muy grande, y recuperar la economía de la ciudad para poder hacer, porque no, por muchas ganas que tengas, mucha visión que tengas, mucha capacidad que tengas, si no tienes el recurso. Entonces así el presidente empezó pues con una reforma administrativa, una reforma buscando dineros, que es como lo primero que uno tiene que hacer. Entonces la búsqueda del capital, las fuentes de ingresos, el muy buen manejo de los ingresos va a marcar al candidato o candidata que los ciudadanos deban escoger. Ojalá todos los candidatos tuviéramos un mismo programa y que el que gane lo ejecute, pero todos no vamos a tener un mismo equipo de gente. Entonces, el arte de poder gobernar una ciudad como Cali o cualquier ciudad parecida es el arte de descubrir con quién trabajar y hacer un trabajo honesto, indudablemente. La honestidad no nos ha caracterizado, pero existe. Es decir, sabemos que ha habido mucha corrupción, pero también hay mucha gente buena y mucha gente honesta y mucha capacidad. Entonces es eso, la exploración que uno tiene que hacer previo al lanzamiento es la de los conocedores de cada tema y las personas que están en los cargos donde van a estar, que son 99 cargos principales, ¿no? 100 con el alcalde, tienen que ser todos personas trabajadoras, capaces e integradas en un solo propósito. Eso es muy difícil. Pascual, tengo entendido que usted ha escogido el pacto histórico como el partido de gobierno que es para buscar esa representación política. Entra a unas especie de elecciones primarias, de consultas, de encuestas y demás para lograr esa nominación. ¿Cómo lograrlo? Muy difícil. Digamos, no es que yo haya escogido el pacto histórico, sino que escogí un partido, el partido del presidente, Colombia Humana, para militar en él. Yo originalmente soy socialdemócrata sueco, es decir, yo me formé en la socialdemocracia sueca y para mí fue muy interesante ver el pensamiento socialdemócrata de nuestro actual presidente, que caracterizó y caracteriza un poco a su partido, un partido que él no pudo organizar, totalmente desorganizado, porque es un partido muy nuevo, muy joven. Ese partido debía entrar entonces a un pacto histórico, que es la unión de varios partidos. Ese pacto histórico se tiene que lograr para poder lograr el poder, porque ninguno de los partidos del pacto histórico solo puede llegar al poder. Indudablemente que es un trabajo muy complicado, va a haber una serie de candidaturas que eventualmente se van a unir. En este momento podemos decir que no hay un pacto histórico nacional. Alrededor de Petro sí hubo, de Petro y Francia Márquez hubo un pacto histórico, una unión de partidos, movimientos y sindicatos. En este momento no, eso está como desarmado y habría que volverlo a armar. Entonces, en la medida en que eso se arme, será una opción importante. Yo estoy ahí como socialdemócrata, pero es que yo soy demócrata ante todo. Y obviamente con la visión de que el alcalde no es el alcalde para unos grupos ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, sino para todos los ciudadanos. Y que el que vaya a ser alcalde, si no atiende todos los sectores políticos, pues no está en nada, porque entonces es como sesgado, trabajando para un propósito exclusivo de pensamiento ideológico, y eso no le sirve a ninguna ciudad ni a ningún país. De hecho, el presidente Petro lo primero que hizo fue un frente amplio y se unió con el Partido Liberal Conservador y la U para poder lograr pues, como una visión de país un poco más integral. Indudablemente que a la izquierda le va a costar, no puede unirse con la derecha más cuando es tan contestataria como es en Colombia, pero ojalá hasta eso se pudiera. Ahí vimos al presidente Uribe hablando con el presidente Petro, no sabemos qué significan todos esos movimientos, pero en realidad para nosotros, si el alcalde, los alcaldes de cualquier ciudad
no están para todos los ciudadanos, no vale la pena ser alcalde. Pero bueno, Pascual, Colombia Humana, en primer lugar, tiene su personalidad jurídica y tiene su reconocimiento del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo llegar a ser el Consejo de Colombia Humana o ya lo es? A ver, nos metemos en un berenjenal ahí contestando esto, porque es que Colombia Humana es un partido muy joven, al cual lo pueden asaltar fuerzas políticas con capacidad económica, como en efecto está sucediendo en todo el país. Entonces ha habido una especie de, que hemos llamado, asalto a la infancia de la Colombia Humana, porque es un infante, realmente es un partido que empezó a funcionar en enero del año pasado. Los grupos, las bases de la Colombia Humana que vienen de tiempo atrás, de diversas vertientes de izquierda, no están organizadas, no hay una organización. Entonces es un partido fácil de meterse y asaltar. A veces hasta yo me siento asaltando a la Colombia Humana porque yo entré a la Colombia Humana el año pasado cuando se creó, pero pues Colombia Humana no existía y yo no vengo de una izquierda militante colombiana, ¿no? Mientras que hay mucha gente en Colombia Humana que sí viene de una izquierda militante tradicional, pero yo no vengo de ningún partido de derecha, ni siquiera de centro, aunque mi papá fue jefe liberal en el Valle del Cauca, pero pues yo viví mucho tiempo por fuera. Yo sigo siendo socialdemócrata. Pero entonces ha habido un asalto en la Colombia Humana y entonces ha habido pues una queja tremenda y terminamos dos candidatos, Dani Rentería por un lado y yo por el otro lado. Nos hemos querido llamar los legítimos nosotros, porque pues somos como la fuerza más tradicional. Dani llegó de un día para otro, se inscribió, llegaron una cantidad de buses y de gente a votar por él que nadie conocía. Y entonces eso pues causó mucho malestar. Danis es una buena persona, es mi amigo, yo lo conozco, es un buen tipo. Pero él ganó en una consulta que se hizo que fue impugnada desde antes de que se hiciera, ¿no? Es una situación bien complicada. Y en esas circunstancias pues tuvo unos apoyos importantes de la clase política, de algunos dirigentes políticos. Pero la Colombia Humana no lo reconoce como parte de sus filas. Entonces se hizo otra consulta, otra elección ya de las bases, ahí fui elegido yo, y estamos ahí en una especie de interinidad. Ya será el partido el que decide si da el aval de un lado o da el aval del otro lado. Nosotros respetaremos lo que se haga. El descontento de las bases es total con lo que pasó en esa consulta. Esa consulta está impugnada y posiblemente de ahí pues no sabemos en qué termine, porque casi una gran cantidad de municipios impugnaron esa consulta que se hizo desde Bogotá sin realmente consultar con los municipios. Entonces la autonomía municipal se perdió en todo el país. Sí, desde Bogotá se hizo con buenas intenciones, como por organizar una cosa que estaba pero pues así no era. Y entonces pues, esa es la situación que hay, una situación bastante compleja. El presidente no se ha metido en eso, no se va a meter, él es muy discreto en eso y vamos a ver cómo internamente se resuelve. Y una vez que se resuelva eso, también hay que resolver el tema del pacto histórico, a ver si el pacto histórico se va a unir a nivel del municipio de Cali o no. A nivel nacional eso está muy embolatado, ¿no? Pero si no hay pacto histórico, pues entonces la izquierda será muy débil como su candidatura, ¿no? Entonces, están jugando muchas cosas. De hecho, hay una cosa que se llama el Frente Amplio, y los partidos del Frente Amplio, que son más caracterizados por ser el Partido Liberal Conservador de la U y algunos otros que están interesados ahí, están también buscando candidatos, ¿no? Entonces, estamos en un momento muy extraño, en donde... Pero interesante de la política. Muy interesante. Tú que has sido político y que has estado pues, navegando en esos mares embravecidos de la política, en esto hay que tener mucha calma, ¿no? Pero ante todo, en vez de meterse en el rollo político y la guerra política, es que pensar en la ciudad, en nuestros ciudadanos, en los problemas que vamos a enfrentar. Y al que salga, no importa de qué partido sea, hay que ayudarlo, ¿no? A ver, Pascual, creo que está muy claro y ojalá pueda los caleños de Colombia Humana y posteriormente Pacto Histórico unirte como candidato, porque
habría un debate muy interesante en la ciudad donde prima la inteligencia y el conocimiento. Pero pasemos a la segunda parte de la entrevista y tiene que ver con una realidad que sigue siendo en Cali epicentro. El hito urbano más importante de la ciudad sigue siendo el estadio. Y el estadio tuvo un gestor, un ejecutor, quien lo inauguró, quien lo sacó adelante legalmente como diputado de la Asamblea del Valle del Cauca, y la historia le ha dado el nombre de Pascual Guerrero, en un hecho histórico muy importante, porque sigue siendo el sitio donde los 6 estratos socioeconómicos se unen a recrearse, a divertirse, a plantearse, porque no solamente un escenario deportivo, sino multiusos. ¿Qué recuerdas históricamente? Obviamente tú no viste nacer el estadio, pero sí tienes las mayores referencias, y alguien que lo tiene es el hijo mayor de Pascual Guerrero. ¿Qué recuerdas de los antecedentes del estadio Pascual Guerrero? Bueno, más que recordar, mis recuerdos de niñez pues son haber sido la mascota de Boca Juniors para algunos eventos nacionales que hubo y deportivos. Es más o menos qué he aprendido, qué he recogido históricamente de todo este tema. Tú estabas muy interesado en averiguar por qué la importancia del estadio, ¿no? Básicamente. Estabas interesado también en conocer cuándo nace la organización deportiva de Cali, que creo que es lo que genera esta entrevista. Y del Valle del Cauca. Y del Valle del Cauca, pues que ya es cuando ya los municipios empiezan a tener participantes y a unirse y a aportar deportistas. Hoy en día pues un aporte gigantesco, muy importante. Jumbo, por ejemplo, en fin, Catenaria, ha aportado grandes deportistas no solo al Valle, sino a todo el país y al mundo. Pero todo creo que empieza, para no darme las de experto, no soy un historiador experto, pero lo que he recogido, lo que puedo compartir es que todo nace por allá por los años 1915, 16, 17, que se empiezan a gestar la actividad deportiva en unos clubes incipientes de la ciudad, y una actividad inicialmente... Clubes deportivos. Sí, clubes deportivos. Porque luego eran clubes sociales. Luego entran clubes sociales. Sí, entonces empiezan, digamos, las clases dirigentes a tener como una actividad deportiva inicial. Pero pues nacen también todos los colegios, entre ellos Santa Librada. Y ahí en Santa Librada aparece un personaje fundamental en el desarrollo del deporte que es muy poco recordado y no le hemos hecho ningún homenaje, que es don Pablo Manrique. Pero Pablo Manrique, es decir, yo creo que nació por ahí más o menos en 1925, por ahí 20. No. Cuando mi padre vuelve a Colombia, porque mi padre no estuvo en los años, mi padre nace en 1892, algo así. Pero mi padre a los 14 años fundó 2 periódicos en Palmira, uno de ellos sobrevive todavía, la Voz de Palmira. Luego mi padre fue un poeta, él conoce a Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense. Rubén Darío le aconseja a mi papá irse a Cuba, donde está el movimiento más importante literario en ese momento. Hasta Cuba era un epicentro. Mi padre llega a Cuba y fue... Por la influencia española, ¿no? Sí, y mi padre llega a Cuba y fue fundador del Ateneo de Santiago de Cuba, que se volvió el centro literario muy importante. Importantísimo. Es un poeta, gana premios ahí internacionales, participa en lo que los cubanos llamaron la Segunda Revolución, que eso no era una escaramuza, eso era una revolución. Y entonces se interesa por la política y dice: ¿qué estoy haciendo aquí en Cuba? Cuando mi país es Colombia y si me interesa la política, me vuelvo a Colombia a hacer política. Y se vino a principios de los años 30, año 31, y se metió a la política.
y entró a ser parte de la asamblea departamental, y ahí conoce a don Pablo Manrique. Ya Pablo Manrique era el presidente de la Liga de Fútbol, un muchacho, un muchachito, no sé, y Pablo le dice: don Pascual, necesitamos un estadio en esta ciudad. Y él no solamente ve que necesitamos un estadio, sino que hay que gestar un polideportivo, un sitio donde se puedan practicar muchos deportes para que nazcan muchos deportes. Ahí es donde empiezan a hacer el deporte vallecaucano. No era el fútbol, no. Por eso puede ser el epicentro de unas olimpiadas que se iban a hacer, unos Juegos Nacionales que después se hicieron en el 37 en el estadio, se habían hecho en el 28 en situación muy precaria, de escenarios deportivos y posiblemente muy poca participación de deportes, quizás algo de tenis, quizás atletismo, fútbol, básquetbol, y para de contar, me imagino. Entonces, hacen un estadio que sirve para atletismo, ciclismo, tenis, se jugaba tenis, hípica. Y lo que la gente no reconoce ni recuerda es que al estadio le hicieron unas piscinas al lado, en forma de T. Eso se llamaba el Club Popular, y ahí nace la natación. Pero las piscinas las hacen ¿en qué año? Terminado el estadio hacen las piscinas, como en el 30 y pico. Yo aprendí a nadar en esas piscinas. Yo también aprendí a nadar ahí. En el Club Pero Popular. yo aprendí en 1962. Ah, bueno, pero ya están las nuevas piscinas. Sí, ya claro. estaban las piscinas que hay De los Juegos Nacionales del 54. En las donde yo aprendí era una T, que tenía una cosa profunda para un trampolín de 3 metros y luego una piscinita de que no eran 25 sino 20 metros, ¿no? Tal vez 20. Ese era el Club Popular. Ese era el Club Popular. Y ahí funcionaba la liga de natación. Claro. Y la otra piscina que había en Cali. O sea que allí se hizo famoso Tiburón González. Claro, Tiburón, ahí aprendí yo también. Ahí vino un argentino llamado Domingo Chiveta a ser el primer entrenador extranjero que llegaba, así como en el atletismo, el primer extranjero que llegó fue Rolf Svanberg de Suecia, que fue un gran entrenador del atletismo, hombre muy especializado. Pero en el estadio se hacían 5 deportes, y por ahí a lo largo de la grada se hacía algo de pesas, en fin, era el pero pesas y también boxeo y boxeo y también esgrima. Bueno, yo vi esgrima ahí. Bueno, pero ya muchos años después. Estoy hablando de los años y también gimnasia. Yo vi gimnasia claro, ahí. pero eso ya fue cuando ya el estadio se expandió por primera vez después de los años 70, ¿no? No, de los 54, antes de los Panamericanos. Claro, es que se usaba el estadio para todo. Entonces era multiusos. El multiusos. Ahí nace el deporte vallecaucano, nace Cali como ciudad deportiva de Colombia con múltiples, ¿no? Y luego empiezan los clubes privados y muchos colegios como el Vermas, como el San Luis, como el Sagrado Corazón, a tener canchas deportivas. Las muchachas del Sagrado Corazón, niñas de estrato 7, eran las campeonas de basquetbol, ¿no? Y los del San Luis. El proletariado era el Colegio Santa Librada, pero tenía su tremenda piscina, el Colegio Santa Librada, y canchas de todo. Ahí se hacía béisbol, en fin. Entonces, lo bonito es que la ciudad nace alrededor de estos colegios, de este estadio. A mi padre muere muy joven, muere en el año 45, de 51 años. Y él no solamente hizo el estadio, sino que la otra obra gigantesca, importantísima para el Valle, que fue el hospital departamental. Y como en esa época, como hoy día ha habido mucha mortandad de las madres gestantes, mi padre hace la primera clínica de maternidad gigantesca en el barrio de la Alameda. ¿Pero él era abogado? No, él era literato, él era poeta. En esa época los políticos eran los hombres que tenían la palabra a flor de... ¿no? Entonces, él pasa de la asamblea al consejo municipal, sigue haciendo cosas con el consejo, muere en el consejo, estando trabajando como secretario del consejo municipal. El consejo municipal quedaba ahí a la vuelta
de la Plaza de Caicedo, en esa época, en una casona vieja, donde después estuvo el Banco Popular. Él muere en su oficina de un infarto. Cuando él muere, le iban a poner o al hospital departamental o al estadio, pero como él fue presidente de la liga y metido en el estadio y amante del fútbol, le pusieron el nombre del estadio. ¿De liga de fútbol? De la liga de fútbol, claro. Que reemplazó a don Pablo Manrique, que don Pablo Manrique siguió siendo profesor del Santa Librada. De Santa Librada, de educación física, ¿no? Y el papá de los intercolegiados y de todas esas cosas. Bueno, pero Jaime Aparicio precisa que tu padre era un gran impulsor de los intercolegiados. Claro. ¿Qué recuerdas de eso? ¿En qué años? No recuerdo lo que haya hecho mi padre porque yo era muy niño, pero sí recuerdo la importancia que dejó con los intercolegiados. Y la esencia de los intercolegiados fue una de las cosas que generó pues, grandes deportistas en nuestra ciudad. Y desapareció durante un tiempo hasta que volvió algún director de Coldeportes a reconocer que había que organizar los intercolegiados como una cosa de carácter nacional. Y hoy en día pues tenemos ese programa tan importante. Los intercolegiados eran una cosa increíble, eso era lo más fastuoso que uno podía hacer. Las barras eran todos los muchachos de todos los colegios, eso tenía un público gigantesco y un fervor enorme, y ahí se gestó, entre todas estas cosas, el deporte de Cali. Llegamos a tener un club de tenis ahí donde está el campo hoy en día, ahí estaba el club de tenis. En el club de tenis, sí. Donde iba gente de todas las versiones, y tuvimos muchos clubes que han desaparecido, como el Club de la Ribera. Pero ¿qué referencias tienes tú de intercolegiados? ¿De qué años? No porque lo hayas vivido, sino por las referencias de la historia de tu padre y de Pablo Manrique. No, por Pablo Manrique tengo referencia de que él empezó a hacer intercolegiados, estoy seguro, si no a finales de los 30, a principios de los 40. De hecho, apoyó mucha fuerza. Cuando ya se crean los colegios, ¿no? Porque pues en esa época no eran muchos los colegios. El famoso colegio de la Sagrada Familia de niñas, Santa Librada de hombres. San Luis. San Luis, que llega con los curas, San Luis y Bermas. Y Sagrado Corazón. Luego después vienen ya unas épocas posteriores que aparece Pío XII, pero un colegio también antiguo. Pero muy posterior. En Villegas, ¿no? El colegio alemán, ese colegio fue antiguo, ese colegio fue de los años 40. Quedaba donde queda la biblioteca departamental, eso era de los alemanes, fue expropiado durante la guerra, y lo sacaron de ahí, y lo expropiaron, y ahí fundaron el colegio Villegas. Y luego le volvieron a dar el... Y luego pues ellos se fueron ya para el sur, ¿no? Y eso quedó ahora como biblioteca departamental. Ese deporte del Valle, pues esa gestación que tiene que ver pues con ese estadio donde se hacen tantos deportes, y popularmente puede llegar la gente del pueblo, porque los otros sitios pues eran altamente exclusivos. Claro, clubes sociales cerrados, que eran deportivos, y colegios muy caros, que son los que tenían una infraestructura deportiva, con excepción de Santa Librada, que era el único que era de popular. Gran colegio además, y que además lo estamos dejando en ruinas. Es una de las cosas que tiene que hacer el alcalde ahora, es recuperar ese colegio, y no lo quieren recuperar. Tienen el dinero y no lo quieren hacer, qué lástima, pero bueno. A ver, Pascual, ¿tienes alguna referencia que tu padre o Pablo Manrique participaron en la organización y realización de los Juegos Nacionales de 1928, que se llamaron Olimpiadas Nacionales? Ni mi padre ni Manrique, ninguno de los dos. ¿Quién hizo eso? No sé. No sé, estaba pues ese antiguo estadio, estaba ahora que van a hacer el edificio del SENA en este sitio aquí al frente del CAM, al frente de la plazoleta del CAM. Eso fue después una plaza de toros, después fue un sitio para lucha libre, ¿no? Aquí en Versalles, ¿no? El estadio de Versalles, ahora va a ser un centro del SENA, ya van a empezar las obras. Eso lo va a hacer el SENA. El estadio de Galilea. El estadio de Galilea quedaba donde... La clínica donde queda esa fuente, de Occidente. la fuente de soda y la clínica
accidente en ese sector, pero más donde estaba la fuente de soda de la avenida Sexta, del Andanés, en esa área es donde entiendo que quedaba más ubicado el estadio. Pues que eran todos mangones, ¿no? Entonces, pero se supone que para 1928 la nación otorgarle la sede a los Juegos Nacionales a Cali era porque aquí ya había unos clubes deportivos y unos clubes sociales, y esos asumen la organización deportiva, que como era departamental, porque ya la nación se departamentalizó y al Valle del Cauca se fundó, digamos, 18 años antes, en 1910, pues ya existía una organización, tenía que existir. pues, es decir, tenía que haber una organización, bien sea por clubes. Yo presumo que por clubes, el tema de ligas sí apareció pues más adelante, pero era una cosa de clubes, no clubes sociales, sino clubes deportivos. Clubes deportivos y colegios, básicamente, es decir, no había más allá. ¿Y qué clubes deportivos crees que los de fútbol? Definitivamente los de fútbol, porque pues habíamos creado ya el Cali y el América, ¿no? Es decir, para tener ya dos equipos. ¿Nace el América en qué año? El América nace como en el 21-22. ¿Y el Cali? Y el Cali como en el 17, pero el Cali desaparece como 5 años después y el América continúa. ¿Y en qué año nace Boca Juniors? Nace por ahí en el 39, pero somos yo 40. ¿Lo crea tu padre con otros? Sí. ¿Y ese sí te tocó a ti verlo? Me tocó vivir los jugadores que se la pasaban metidos en mi casa. Y recordar de esa época pues al portero Miguelito Martínez, al Marqués de Bonaga. ¿Y dónde jugaba Boca Juniors? ¿También en el Pascual Guerrero? Claro, es que ya... ¿Ambos? Sí, claro, ya eran los dos equipos de Cali. Luego, después de los años, después de que muere mi padre en el 45, retorna el glorioso Deportivo Cali y se vuelven esos 3 equipos muy importantes. El Boca Juniors se caracterizaba por sus cabeceadores paraguayos, tenía mucho paraguayo, ¿no? Ahí metido, un equipo muy importante. El Cali empezó a destacarse. La América duró mucho tiempo para poder conseguir su primera estrella, pero eran 3 equipos muy poderosos, muy importantes, ¿no? ¿Entonces en qué año desaparece Boca Juniors? En los años 60, pero yo como me fui para Europa en los años 50, finales de los años 50, yo me quedé en Europa 20 años y yo desconozco todo lo que pasó en toda esa época. Ahora, recordemos algo que lo dijiste tangencialmente ahora. Las Olimpiadas de 1936, ¿se realizaron en el 36 o en el 37? 37. En el 37. El estadio se iba a inaugurar en el 36, pero no alcanzaron a terminarlo. Las tuvieron que pasar para... ¿El estadio en qué consistía en ese año 37? Tú mostraste hace un momento sí. en lo que consistía. Consistía en una cubierta y una gradería cubierta, ¿no? Yo tengo fotos... Que era el antiguo Sombra. Sí, la única sombra, no había sino sombra. No, pero se llamaba Sombra. Sí, se llamaba sombra. Y tenía una tapia a todo alrededor. Y por la tapia se colaban. Yo aprendí a correr allí de la fila número 1 a la fila 30, tenía 30 filas. Sombra, era una sola y un techo. ¿Sabes qué es cómico de eso? Que esa cubierta ahora está en el antiguo hipódromo, hoy en día pista de atletismo, ¿no? La pasamos para allá. ¿Y dónde está? En la pista de atletismo. Allí está. ¿En el estadio? Con la cubierta de... O sea que, para que entrar en el contexto, el estadio Pascual Guerrero se remodela para los Panamericanos y se crea en el antiguo hipódromo de Cali el estadio Panamericano, y allí se traslada esa cubierta allí. Sí, porque yo no sabía. A ver, yo tuve una circunstancia de vida que no tenía por qué haber llegado ahí, porque yo soy ante todo cinematografista, reportero de televisión de Suecia, bilingüista, o sea, para mí el bilingüismo pues fue mi gran formación académica, sociólogo, urbanista, pero por circunstancias de la vida llego a una entidad del Estado llamada el Fondo Mixto, que tú fuiste creador de esa
ciudad con Carlos Holguín y me toca gerenciar obras y me toca hacer el estadio de atletismo y trasladar la cubierta me toca hacer la reforma del nuevo estadio. Por eso, pero Me toca gerenciar todo. ¿pero en qué año trasladan la cubierta? En el año 2011. ¿Y la cubierta dónde estuvo desde los Panamericanos? Porque es que los Panamericanos, el estadio convierte en 3 pisos. Ah, no, perdón, la cubierta se trasladó, no la trasladé yo, se trasladó al antiguo hipódromo. Al estadio Panamericano. Al estadio Panamericano. Correcto. Tú haces la remodelación del estadio Panamericano, sí, pero ya con la cubierta. Con la cubierta, que era la cubierta del estadio inicial, original. No sé cómo fue, si llevaron, porque esos eran como unas columnas de acero. Es decir, ellos armaron algo ahí y cuando nosotros fuimos no tuvimos que hacer la cubierta, sino refaccionarla, pintarla, ¿no? Y embellecerla. Pero Pascual, volviendo a la pregunta, 1937, por referencias, porque no había nacido, ¿cómo se inauguró el estadio y esas Olimpiadas Nacionales? ¿Por qué no aparecen dentro de la digamos, bibliografía, la historia de Coldeportes como Olimpiada, ¿no? La segunda, como Juego Nacional no aparece. Aparece los segundos, son los sextos en Cali 1954. 54, Rojas Pinilla. Yo participé en eso. En los Juegos Nacionales. Sí. Yo fui campeón ahí. Entonces, esa fiesta. Ya se habían hecho las piscinas Alberto Camilo. Esas fiestas allí, pues ¿cómo fueron? Mira, a Cali le dan eso en el tren, para hacerlo en el 36, el estadio no alcanza a estar listo para el 36, entonces en el 37, no sé si fue que seguramente hicieron en el 36 el evento en alguna otra ciudad, pero en el 37 se hicieron unas Olimpiadas que a lo mejor eran más simbólicas que digamos, institucionales. Pero hasta donde yo conozco y la historia y tengo fotos, yo no estoy ahí, pues, pero tengo fotos de que se hicieron esas Olimpiadas ahí, pero a lo mejor las hicieron más simbólicamente para la inauguración del estadio. Correcto. Eso debe haber sido, más que históricamente. No soy un historiador del deporte, soy un hombre del deporte, he estado metido toda la vida, pero no he sido un historiador del deporte. Tengo toda esta fragmentación de conocimientos, de lecturas, de vivencias y de escucha de conversaciones y de conjeturas, ¿no? ¿Qué recuerdas de los Juegos Nacionales de 1954 que fueron hace 67 años? 67 años. Ahí me inauguré yo como nadador. Ajá, ¿y tuviste medalla? Yo quedé segundo en 200 espalda y en 1500 metros. Segundo también. Sí. ¿Y quién te ganó en espalda? Paisa, Gilberto, no recuerdo la ¿Y en el otro 1500? En espalda me ganó Luis Felipe Chavarría. Era famoso. Sí. Famoso nadador. Y el otro era Gilberto Ordóñez. ¿No recuerdas cuántas medallas de oro ganó natación del Valle del Cauca? No, yo era un niño. Era un niño. Sí. ¿Y recuerdas la inauguración? Sí, pues es decir, recuerdo haber participado en la inauguración. ¿Cómo fue la inauguración? Pues, a ver, una inauguración de esas normales en el estadio que uno va con las delegaciones y en esa época hacíamos el saludo olímpico todos cuando pasábamos frente al público. Y una inauguración muy parecida a todas las inauguraciones que hayamos visto. Pero Cali ese día se convirtió en ciudad olímpica. Yo creo que se convirtió en ciudad olímpica fue en los años 70 con el Panamericano. Sí, pero ese fue el antecedente cuando Alberto Galindo Herrera, director de los Juegos Nacionales del 54, visualiza la fiesta deportiva que vivieron ustedes, porque Cali se movió 15 días alrededor de esos Juegos Nacionales. Visualizaron que Cali podía hacer grandes cosas deportivas y ahí nace la aplicación de él
a una locura los Juegos Panamericanos del siguiente año, 1955, que ya estaban adjudicados a México, DF, y prácticamente su solicitud se la tiran a una caneca a la basura porque no calificábamos todavía. No se calificaba todavía, pero tuvo ese arrojo en esa inauguración, algo que ahora atrae mucho. El presidente de la República estuvo. ¿Sí recuerda eso? No recuerdo. General Rojas Pinilla le puso la cruz. Sí, claro, era Rojas Pinilla. Sí, le puso la cruz de Boyacá a Jaime Aparicio allí. Ahora que lo mencionas, sí, claro, recuerdo que estuvo y Pinilla estuvo visitándonos, estuvo con todos nosotros los deportistas, fue muy activo, inclusive estuvo en mi colegio, recuerdo. ¿En qué colegio? ¿Santa Librada? En Santa Librada. Pero fue el gran gestor de la nueva piscina olímpica. Él personalmente fue varias veces a la construcción claro. Y la inauguración. Sí, porque el Club Popular se volvió esta nueva piscina. Pues no como está ahora sí me tocó a mí la obra de hacer la piscina de aguas profundas, de buceo, la renovación de toda la piscina, la renovación de los equipos. Pero si recuerdas la medalla, la condecoración Cruz de Boyacá a Jaime Aparicio ese día. Claro, yo recuerdo que a Jaime lo condecoraron en ese momento. Y pues Jaime ha sido nuestro gran héroe, nuestro gran símbolo deportivo, y el atletismo ha sido nuestro gran deporte, ¿no? Y hoy en día pues... Pero sí sabes que esa piscina y esos Juegos Nacionales hicieron posible los suramericanos de natación 1960. Y los Juegos Panamericanos. No, por eso. Y ahí también nace el suramericano de atletismo de 1963, donde Alberto Galindo visualiza con 8 días el estadio lleno. Los países llegaron en avión propio de la Fuerza Aérea. Argentina trajo a Uruguay, Brasil trajo a Paraguay, Perú trajo a Ecuador y a Bolivia, Chile a Bolivia, Colombia tuvo que mandar por Panamá y hicieron una fiesta suramericana en 1963 con Reina, y eso originó que Alberto Galindo ahí viera que electoralmente podía ganar la sede de los Panamericanos. Sí. A mí no me tocó eso porque yo me fui en el 59 para Europa a cruzar el Canal de la Mancha y me quedé 20 años allá. ¿Y cruzaste el Canal de la Mancha y eso fue muy exitoso en Europa? ¿O había varios que lo cruzaban? No, a ver, cuando yo llegué ahí en esa época, ir a cruzar el Canal de la Mancha es como ir al Everest, ¿no? A subir el Everest, era una hazaña. Es una hazaña. Pero tuve la fortuna, porque yo no tenía dinero, los equipos Cali y América jugaron un partido para financiar mi viaje y mis costos, ¿no? Entonces yo llegué allá más o menos con $2,000 en el bolsillo y el pasaje pagado y la visa que me la dio Watt Lawrence, el cónsul de Gran Bretaña en Cali. Y llegué un peladito solo, sin entrenador, sin acompañamiento, sin país, ni nada. Y llegué pues a ver cómo conseguía un barco y un entrenador o algo. Y me encontré con una cosa maravillosa, es que por primera y única vez la cadena Butlins de hoteles de Europa, de Inglaterra, decidió hacer una competencia múltiple. Y habíamos 57 países, 57 nadadores de distintas partes del mundo. En ese año llegué yo ahí. Entonces yo no tuve que pagar hotel, nada, todo lo pagaba la cadena Butlins. Entonces yo me ahorré eso, y cuando vi el barco que me iba a acompañar, cada uno tenemos que tener un barco porque el Canal de la Mancha tiene unas corrientes muy fuertes y eso es helado, y el que no tenga un barco al lado se pierde y se muere, como ha pasado con mucha gente, como pasó ese año con un griego, Yason Sirganos, se murió, pero se murió de un infarto. Entonces tuve que alquilar el barco y el barco me costó $1,500 y me quedé con $500 para poder seguir viviendo allí. Llegué hasta 1,5 kilómetros antes de la meta y ahí quedé paralizado por ácido láctico. Yo no podía moverme, me quedé así, como si estuviera, ¿no?, congelado.
me pescaron, me sacaron y decidí quedarme un año más hasta poderlo cruzar al año siguiente, que fue lo que hice con un danés que se llama Helge Jensen. Ya nos quedamos ya. ¿Y quién te financió la segunda? La primera era fácil porque era una competencia. La segunda la financió Helge Jensen, porque él era danés, pero estaba viviendo en Canadá, y le han dicho, si rompe el récord, le damos 10.000 libras esterlinas. Y entonces él vino con un financiador, yo me financié todo, fuimos a Escocia, nadamos entre el estrecho de Forth, ¿no? Entre Kirkcaldy y Portobello, de las aguas más frías que uno pueda experimentar, nadamos en los lagos de Windermere, hicimos récords. Y yo había trabajado, yo trabajé todo ese año, gané un dinero y con eso me estaba soportando, pero no tenía para el barco. Helge pagó el barco y nadamos juntos. Y Helge hizo el récord, pero hizo el récord al revés, porque uno viene siempre desde Francia a Inglaterra, porque en Francia hay una punta, de donde uno sale de esa punta, de Inglaterra es 50 kilómetros rectos. Si uno viene de Inglaterra hacia Francia, el récord era 13 horas y pico. Si de Francia a Inglaterra eran 10 horas y media, porque cuando uno llega las corrientes se lo llevan. Y a nosotros nos tocó nadar de Inglaterra a Francia. 13 horas. Pero decidimos arriesgarnos, nadie se arriesgaba a meterse, al llegar a Francia, porque uno llega ya muerto, sin energía, a meterse por los arrecifes, muy violentos. Y nos arriesgamos y nos metimos por los arrecifes y hicimos el récord, tanto él hizo el récord, yo llegué como 20 minutos después de él. Y bueno, cruzamos el canal y logramos eso, ya yo me quedé en Europa y ahí me fui a Alemania, después me fui a Italia, después lo terminé en Suecia. Pero recordando, fue algo grandioso, muy llamativo en la prensa europea. La prensa europea me dio mucho, no, y la colombiana. Yo era periodista, yo desde muchacho he sido periodista, yo trabajaba para Relator, era periodista deportivo, a los 15 años ya era periodista. Luego cuando me fui para allá, eso ya se ha convertido en Diario de Occidente y yo seguía escribiendo para Diario de Occidente. Y aquí no, aquí me dieron prensa, antes de irme, la revista Semana me sacó de portada, porque yo nadé 100 kilómetros en el río Cauca, río abajo, que equivale como a 30 kilómetros, ¿no? ¿100 kilómetros de dónde a dónde? Desde Cauca hasta Huachito, ¿no? Por eso, Desde el puente que va para un puente que va, lo medimos con la fuerza el de... puente Guillermo Valencia. Creo que sí. Y Ahí que divide el Valle de Cauca. Sí. Y entonces medimos con la Fuerza Aérea desde donde tenía que empezar, lo medimos con un vuelo y terminar en Huachito. Y pues me gasté, como eran 30 kilómetros, me gasté 7 horas. Nada. 30, no 100 kilómetros, 30. Es decir, eran 100 kilómetros, pero yo no nado sino 30 porque la corriente me regala los otros 70. ¿Entiendes? Claro. La corriente me arrastra, pero yo tengo que nadar 30 de los 100. Eso fue muy anecdótico, eso hubo prensa, y lo del canal pues siempre hay prensa. El canal ya hoy en día el canal de La Mancha no genera tanta noticia, pero en esa época sí. A ver, Pascual, perdón, que me haces llamándome Jaime Aparicio, querido amigo. Hablamos muchísimo con él la semana pasada. Pascual, es muy grato escucharte sobre todos estos aspectos de la historia del deporte vallecaucano, de tu liderazgo deportivo, social, que tiene que ver con la cultura periodística y la cultura, digamos, del cine. Finalmente, ese legado de tu padre indudablemente te sirvió para algo. Para inspirarme en esta candidatura. Es decir, pocas personas tenemos a quien emular y en quien inspirarnos de forma directa para querer ser alcalde. En este momento vemos dos candidatos que tenemos eso. Uno de ellos soy yo, inspirado en la obra que hizo mi padre, no solamente en Cali, sino en todo el Valle de Cauca, le puso Luciano a Cartago, en fin. Entonces uno tiene... ¿Y el otro candidato es quién? José Renán Trujillo. Ah, no, pero de retiro no. No, José Renán sigue activo, parece que va a ser el candidato del Cambio Radical. José Renán
ha sido, la alcaldía ha sido muy esquiva con José Renán, y José Renán esquivo un poco con la ciudad. Es un gran candidato, es una persona muy inteligente, muy capaz. Va por un partido de derecha, él es socialdemócrata, pero él va por un partido de derecha. Y bueno, es un hombre muy capaz. Y hay gente muy capaz en la contienda. Bueno, pero vamos a la inspiración en tu padre. Sí. ¿Cómo es para llegar a esta candidatura a la alcaldía? Pues tengo que confesar que acabo de regalarte un libro. Sí. Después de muchos años, mi padre dejó un libro de poemas inédito, hermoso, hermoso libro, porque él fue poeta internacional, ganó premios internacionales de poesía. Y ese libro estuvo dando vueltas, pero era tan delicado el trabajo, yo no tenía tiempo hasta ahora que llegué a estas edades de sentarme, hacer el histórico, organizarlo, coma por coma, ver las rimas, los pequeños errores ortográficos que él dejó por ahí, porque lo hizo a mano, pero luego lo hizo en una máquina de escribir. Y ese fue un trabajo como de un año hasta que logramos hacer el libro. Pero viendo todas las cosas que mi padre ¿Tú había... tienes los manuscritos? Tengo algunos manuscritos, sí, claro. Pero no completos del libro, sino No, los manuscritos del libro sí los tengo, y manuscritos relacionados con la obra de él también. Qué lindo, ¿no? Entonces, eso dije yo, oye, yo llegué a esta edad, mi padre hizo todo esto por la ciudad y yo no he tenido la osadía, porque he tenido el trabajo, he trabajado mucho en esta ciudad, de decir, quiero ser alcalde para hacer algo por mi ciudad, y tengo toda la experiencia, tengo mucho conocimiento, he sido asesor de prácticamente todos los gobernadores, desde Carlos Holguín hasta casi la de ahora, casi, asesor ad honorem, nunca he cobrado. He sido asesor de muchos alcaldes, he sido asesor de muchos gobernadores del Chocó, porque para mí el Chocó es muy importante. Los últimos 5 gobernadores yo los he asesorado a todos, siempre sin cobrar, no porque sea rico, sino porque no me gusta ser asesor pagado. Perdón, un momentico, históricamente tú me puedes ayudar en esto porque es muy importante para la historia de Cali. Los caleños antes, en las décadas, digamos, de los 20, los 30, los 40, los 10 del siglo pasado, invertían en el Chocó y era epicentro económico desde Cali hacia el Chocó, claro. Y eso se desapareció. ¿Qué recuerdas de eso? No es que recuerde, sino lo que sé, porque no recuerdo nada de eso, excepto que todos teníamos vínculos con Chocó y vínculos familiares. Mi bisabuelo era de Tadó, en Chocó. El abuelo de Carlos Holguín Sardi, de Novita. Y desde la época del abuelo, del papá de Carlos Holguín, no el abuelo, el papá de Carlos Holguín, desde la época del papá de Carlos Holguín, ese papá ya, él intentó hacer la carretera Novita-San José del Palmar, que es lo que unía a Cartago, al valle por el lado de Cartago. Hasta el día de hoy no lo han podido lograr, una vaina loca. Mi papá fue fundador de, mi bisabuelo en Tadó, fue miembro de la Asamblea de Chocó y fue fundador de... Pero la inversión en minería, por ejemplo, ¿cómo? La inversión en minería era muy importante de los caleños. Claro, los caleños, los extranjeros, es decir, la minería del Chocó hasta el día de hoy, pues ya hoy día pues ya no, pero hasta casi muy pocos años atrás, era una inversión tanto antioqueña como vallecaucana, como caucana, pues nosotros éramos todos... El Gran Cauca. No, desde la época de Joaquín Sáenz, que él era pues como el presidente de esa región en esa época. Entonces, pues muy interesante todos esos vínculos, ¿no? Entonces estamos tan vinculados, hoy en día ya los vínculos se han perdido, básicamente. Entonces, pues hombre, todas estas historias y todas estas cosas familiares hacen que uno se considere con una obligación, ¿no? Y un deber de emular tantas gestas que se han hecho y de hacer un trabajo sincero y honesto por una ciudad que nos albergó, que nos vio crecer y que nos ha dado tanta alegría. Finalmente, Pascual, un mensaje a los caleños que tú quieras ofrecer. Bueno, eso de los mensajes es bueno dejárselo a las mentes intelectuales. Desde mi corazón, soy un caleño más. Amo la salsa,
creador del Cali, he estado metido en temas culturales y indudablemente los caleños hoy en día somos muchas tribus. Una tribu de caleños de vieja data que vive todavía entre los barrios del oeste, San Nicolás hasta el barrio obrero, pasando por Santa Rosa. Otra franja de caleños que llega y se coloca por debajo de estos barrios, otra franja de nuevos caleños que se van al sur, los más recientes inmigrantes en el norte de nuestra ciudad. Somos una multitud de diversas caleñidades que tenemos que aprender a convivir. Nos ha costado mucho trabajo. Lo más importante por recuperar es el civismo. Por encima de todo, por encima de los huecos, por encima de todas las necesidades, si esta ciudad recupera el civismo y el amor por su ciudad, todos estos caleños de tanta diversidad, vamos a hacer de Cali una ciudad esplendorosa. Si no recuperamos el civismo, vamos a continuar igual o peor de lo que estamos. Muchas gracias, Pascual. Gracias a ti, hombre. Muchas gracias.